Ciudad de México, Colonia Roma Norte, las 10:30 de la noche, 22:30 horas. Ricardo Rico Guzmán se movía entre la penumbra y los vapores de la cocina de su restaurante, El Tesoro Escondido. Rico, de 37 años, era un nombre conocido en la alta gastronomía de la ciudad, dueño de 3 locales exitosos y un hombre que había construido un imperio desde cero. Esa noche, sin embargo, había vuelto a sus orígenes por un motivo desagradable. En los últimos 2 meses se habían reportado anomalías, botellas de vino que desaparecían, faltantes en el inventario de comida y pequeñas sumas de dinero que no cuadraban en la caja. Javier, el director, sospechaba de alguien del personal. Rico había decidido descubrir al culpable personalmente, así que se presentó vestido como un cocinero suplente. Se puso un nombre falso, diciendo que venía de una agencia de empleo temporal para cubrir un turno. Nadie lo reconoció. Hacía mucho tiempo que no cambiaba un delantal por un traje elegante. A las 10:30, cuando el servicio se ralentizaba y los meseros comenzaban a limpiar, Rico se escondió en la despensa. Desde allí, podía ver la cocina a través de la rendija de la puerta entreabierta. Esperó, observando al personal moverse y bromear. Todo parecía normal. Estaba a punto de rendirse cuando vio algo que captó toda su atención. Jimena Chimé Robles. La conocía de vista. Había sido contratada hacía 3 meses, 24 años. Pequeña, delgada, quizás demasiado. Cabello castaño, siempre atado en una coleta tirante, y ojos color avellana que constantemente parecían cansados. Era educada con los clientes, rápida y eficiente. Rico la había notado porque era diferente. No perdía el tiempo en charlas. Trabajaba con una intensidad casi desesperada, como si cada segundo contara. Esa noche, Jimena esperó a que todos los demás salieran de la cocina. El cocinero ya se había ido. Los otros meseros estaban en el salón terminando de ordenar. Jimena miró nerviosamente a su alrededor. Luego se dirigió hacia la parte trasera de la cocina, donde estaban los botes de basura y el fregadero industrial. Rico se movió silenciosamente para ver mejor a través de la rendija. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Jimena se agachó detrás de los botes, donde nadie podía verla desde el salón. Con manos temblorosas, tomó un plato que alguien había dejado cerca del fregadero. Había sobras, un trozo de pollo a medio comer, unas papas frías, pan. Sin dudarlo, comenzó a comer. Pero no era simplemente comer. Era hambre, hambre verdadera, visceral, la que Rico solo había visto en reportajes sobre la pobreza extrema. Jimena comía rápidamente, ávidamente, metiendo trozos grandes en la boca y apenas masticando antes de tragar. Las lágrimas le caían por el rostro, pero no se detenía. Terminó ese plato y tomó otro, luego otro. Comía todo, incluso lo que la mayoría de la gente descartaría sin pensar. Un pedazo de pan duro, una rodaja de limón exprimido, papas frías y grasientas. Rico se quedó paralizado, observándola. No podía moverse, no podía apartar la vista. Veía sus hombros delgados temblar mientras lloraba en silencio. Veía cómo apretaba cada pedazo de comida como si fuera un tesoro. Veía la desesperación en cada movimiento. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer adecuadamente? ¿Cuántas noches había esperado a que todos se fueran para alimentarse con las basuras de clientes ricos que podían darse el lujo de dejar medio plato sin pensarlo 2 veces? Después de unos 10 minutos, Jimena se detuvo. Se limpió rápidamente la boca con el dorso de la mano, secándose las lágrimas con la manga del uniforme. Luego, con movimientos mecánicos, comenzó a lavar cuidadosamente los platos que había usado, borrando todo rastro de lo que había hecho. Volvió a poner todo en su lugar, se arregló el cabello y se alisó el delantal.
Cuando se dio la vuelta para salir de la cocina, su rostro estaba de nuevo sereno, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Rico esperó a que saliera y luego permaneció en la despensa otros 5 minutos, tratando de procesar lo que había visto. La ladrona que buscaba no era una criminal. Era una muchacha hambrienta, comiendo sobras escondida detrás de los botes. Sintió la vergüenza arder dentro de él. Vergüenza porque había ido allí esperando encontrar un ladrón. Vergüenza porque nunca lo había notado. Vergüenza porque él, el exitoso dueño, probablemente le pagaba a Jimena un salario insuficiente para sobrevivir en una ciudad tan cara como la Ciudad de México. Salió de la despensa, se quitó el delantal de cocinero y se dirigió a su oficina en el segundo piso. Se sentó en el escritorio y encendió su computadora. Buscó el archivo de personal. Encontró el expediente de Jimena Robles. Dirección: Colonia Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, zona periférica. Contrato: tiempo parcial, 25 horas a la semana. Salario mínimo. Notas: puntual, confiable, sin quejas. 25 horas a la semana a salario mínimo. Rico hizo un cálculo rápido. Después de la renta, el transporte y los servicios, probablemente le quedaban unos pocos pesos para comida, quizás nada. Y ella no había pedido ayuda, no había robado del almacén, simplemente había comido las sobras que, de todos modos, terminarían en la basura. Rico permaneció sentado en la oscuridad de su oficina durante 1 hora, mirando la pantalla, pensando. Cuando finalmente salió del restaurante, eran casi las 2 de la madrugada, pero sabía lo que debía hacer. Mañana cambiaría algo. Tenía que hacerlo. Al día siguiente, Ricardo Rico Guzmán no fue a ninguno de sus otros restaurantes. Permaneció todo el día en El Tesoro Escondido, en la colonia Roma Norte, observando. Pero esta vez no miraba para encontrar faltantes, miraba para entender. Quería saber quién era realmente Jimena Robles y por qué estaba en esa situación. Jimena llegó a las 17 horas, 5 de la tarde, para el turno de la noche. Rico notó detalles que nunca había visto. Su ropa, aunque limpia, era vieja y remendada. Los zapatos estaban gastados, con suelas delgadas que apenas ofrecían protección contra el frío de noviembre. Estaba delgada, demasiado. Los huesos de sus muñecas sobresalían cuando llevaba las charolas. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero, sobre todo, notó cómo interactuaba con la comida. Cuando los clientes ordenaban, la veía mirar los platos con una intensidad particular. Cuando alguien dejaba mucha comida, veía una sombra de algo, hambre, deseo, cruzar su rostro. Luego, la máscara volvía y ella retiraba el plato con profesionalismo. A las 19 horas, 7 de la tarde, durante el descanso del personal, Rico vio a los otros meseros ir a la mesa donde siempre había comida disponible. Sándwiches, ensaladas, pasta, con descuento. Jimena se sentó con ellos, pero frente a ella solo había un vaso de agua. Uno de los meseros, Luis, le ofreció la mitad de su sándwich. Jimena se negó sonriendo. «Gracias, Luis, pero no tengo hambre. Ya comí antes de venir». Rico sintió que el corazón se le oprimía. Era una mentira, obvia y dolorosa. Ella había comido sobras la noche anterior, pero su dignidad no le permitía aceptar caridad de sus compañeros. Prefería esperar hasta el final del turno y comer sola, escondida. Después del turno, Rico esperó. Sabía lo que pasaría. A las 22 horas con 45 minutos, 10:45 de la noche, cuando el último cliente se fue, se escondió de nuevo. Y la vio. El mismo guión de la noche anterior. Esperar a que todos salieran, dirigirse a la parte trasera, comer rápidamente las sobras, escondiéndose, llorando en silencio. Esta vez, Rico no pudo quedarse escondido. Algo dentro de él se rompió al verla. Salió de la despensa y dijo su nombre. Jimena. Jimena se congeló de inmediato.
un trozo de pan aún en la mano, el terror más puro reflejado en sus ojos. Se levantó tan rápido que casi cae, el rostro enrojecido de vergüenza. Comenzó a disculparse frenéticamente. «No estaba robando, señor. Eran solo sobras. Iba a tirar los platos. Se lo juro que no volverá a pasar. Necesito este trabajo, por favor. No me despida». Las palabras salían rápidas, desordenadas, desesperadas. Rico levantó una mano para detenerla. Dijo con voz suave que no iba a despedirla, que no tenía problemas, que solo quería entender. «Ximena», le preguntó con voz baja, «¿cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad?» Ella bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Susurró que no recordaba. «Quizás hace 3 días, quizás 4». Rico sintió la rabia subir. No hacia ella, sino hacia sí mismo, y hacia un sistema que permitía que una joven trabajadora se muriera de hambre mientras clientes ricos tiraban media cena a la basura. Le indicó que se sentara, que quería saber toda su historia, y lentamente, con la voz quebrada por la emoción y la vergüenza, Ximena se la contó. Era de un pequeño pueblo de Puebla, familia humilde. Su padre murió cuando ella era niña. Había estudiado con esfuerzo, soñando con ir a la universidad en la CDMX, pero nunca hubo dinero. A los 18 años vino a la capital. Encontró trabajos temporales y vivía en cuartos compartidos. «Hace 2 años, mi madre enfermó crónicamente», relató Ximena. «Tratamientos caros, medicinas. Yo enviaba a casa cada peso que podía ahorrar. Vivía con lo mínimo, saltaba comidas, caminaba en lugar de tomar el metro o el microbús. Hace 6 meses, su madre falleció. Ximena se quedó con las deudas de los tratamientos médicos. La renta del cuarto aumentó. El trabajo de medio tiempo en el restaurante ya no era suficiente. Buscó un segundo empleo, pero las empresas querían horarios que se superponían. Así que empecé a comer cada vez menos», concluyó Ximena, «hasta que vi cuánta comida se desperdiciaba aquí. Comida perfectamente buena que terminaba en la basura. Y empecé a tomarla. No robaba del almacén, solo las sobras, lo que iban a tirar». Cuando terminó de hablar, lloraba a cántaros, su cuerpo sacudido por sollozos. Se disculpó de nuevo. Dijo que era patética, que no merecía piedad. Rico permaneció en silencio por un largo momento, la garganta demasiado apretada para hablar. Luego hizo algo que la sorprendió. Se quitó el delantal de cocinero, revelando el traje elegante que llevaba debajo. Le dijo quién era realmente. El dueño de El Tesoro Escondido. «Vine buscando a un ladrón, Ximena», le dijo Rico, «y encontré algo que me avergüenza más que cualquier robo». Ximena lo miró en shock. Acababa de confesarle todo al dueño. Comenzó a levantarse para recoger sus cosas, segura de que sería despedida. Pero Rico la detuvo. Le dijo que no iba a ninguna parte y que a partir de mañana las cosas cambiarían para ella y para todos los demás que quizás estaban sufriendo en silencio. Al día siguiente, Ricardo Rico Guzmán no perdió tiempo. Convocó una reunión de todo el personal de El Tesoro Escondido. Meseros, cocineros, staff de limpieza, todos estaban confundidos y nerviosos. Una reunión improvisada con el dueño, a quien la mayoría apenas conocía, generalmente significaba problemas. Rico comenzó a hablar sin rodeos. Dijo que había descubierto algo inaceptable, que alguien en su equipo estaba literalmente muriendo de hambre. «Y la culpa es mía», declaró Rico, su voz resonando en la sala. «Es culpa de un sistema que paga lo mínimo y espera que la gente sobreviva en una de las ciudades más caras del país». Ximena estaba sentada al fondo, con el rostro ardiendo de vergüenza, sabiendo que todo era por ella.
Los anuncios que Rico hizo ese día cambiaron la vida de todos. Contratos de tiempo completo. Todos los contratos de medio tiempo pasarían a ser de tiempo completo para quien lo deseara. Aumento salarial. Un aumento del 30% para todo el personal. Comidas gratuitas. Comidas completas y gratuitas para todos durante el turno, sin excepciones, ni descuentos, ni costos. Apoyo financiero. Si alguien estaba pasando por dificultades económicas, debía acudir a su oficina. No habría juicios, solo ayuda. La sala explotó en aplausos y lágrimas. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Por primera vez se sentían valorados. Después de la reunión, mientras los demás celebraban, Rico llamó a Jimena a su oficina. Le dijo que quería hacer más por ella específicamente. Jimena, tu contrato cambia hoy a tiempo completo, pero tu aumento no será del 30, será del 50%. Jimena comenzó a protestar, diciendo que era demasiado, que no lo merecía. Rico fue firme. Mereces eso y mucho más. Trabajaste duro, mantuviste tu dignidad en circunstancias imposibles, y yo me avergüenzo de no haber visto tu situación antes. Había una cosa más. Rico había hablado con su contador. Si Jimena aceptaba, él liquidaría las deudas médicas de su madre, no como caridad, sino como un préstamo sin intereses que ella podría pagar con el tiempo, sin prisas. Jimena lo miró en silencio, las lágrimas cayendo libremente. Nadie le había ofrecido ayuda así jamás. Toda su vida había luchado sola. Susurró que sí, que aceptaba todo. Por primera vez en años sintió una emoción olvidada, esperanza. Los meses siguientes vieron un cambio dramático en el restaurante y sobre todo en Jimena. Con comida adecuada y un salario justo, recuperó peso. Las ojeras desaparecieron, compró ropa nueva, pero lo más importante era la luz en sus ojos. Ya no era supervivencia, era vida. Rico la observaba trabajar. Comenzó a verla no solo como una empleada, sino como una persona, y lo que veía le fascinaba. Jimena era inteligente, con una mente aguda para los números y la organización. Encontraba soluciones creativas para los problemas del servicio, y mediaba en los conflictos del personal con una sabiduría que superaba su edad. Un día, Rico le hizo una propuesta. Jimena, he notado tu talento. Quiero que tomes un curso de gestión de restaurantes, pagado por la empresa. Si te interesa, después del curso te convertirás en subgerente. Jimena lo miró incrédula. De mesera que comía sobras a subgerente en meses. Parecía imposible, pero Rico hablaba en serio. Él veía su potencial y quería invertir en ella. Jimena aceptó. En los meses siguientes trabajó más duro que nunca. Asistía al curso de día, trabajaba en el restaurante por las noches, estudiaba hasta tarde, absorbiendo todo. Rico se convirtió en su mentor, enseñándole sobre gestión, marketing y liderazgo. Pasaban cada vez más tiempo juntos, reuniones que se transformaban en conversaciones y conversaciones que se transformaban en confidencias. Rico le contó su historia, cómo él también había crecido pobre y había construido su imperio desde la nada. Jimena vio en él no solo al jefe, sino a alguien que entendía. Lentamente, algo comenzó a crecer entre ellos. Algo que ninguno quería nombrar, pero que era innegable, la tensión romántica. Sus compañeros lo notaban, la forma en que se miraban, cómo Rico encontraba excusas para estar cerca, cómo Jimena sonreía de una forma diferente cuando él entraba a la sala. 10 meses después de aquella noche detrás de los botes de basura, Jimena era otra persona. Había confianza, fuerza y un sentido de sí misma que nunca había tenido. Terminó el curso con las mejores notas. Rico la promovió a subgerente, como prometió. Pero lo que ninguno quería admitir era que sus sentimientos habían trascendido lo profesional.
10 meses después de aquella noche, Jimena ya era subgerente y trabajaba codo a codo con Ricardo Rico Guzmán, manejando operaciones y resolviendo problemas. El profesionalismo era impecable, pero la tensión entre ellos era palpable. Una noche, trabajando hasta tarde en el inventario, Jimena finalmente encontró el valor para preguntar algo que la atormentaba. «Rico», dijo ella, mirándolo a los ojos, «¿por qué me ayudaste tanto? No solo el trabajo y el sueldo, sino la mentoría, el tiempo, la inversión en mí. Había docenas de otros empleados. ¿Por qué yo era especial?» Rico permaneció en silencio por un largo momento, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México bajo ellos. Luego se volteó y le dijo la verdad. «Porque esa noche, cuando te vi comiendo sobras y llorando, algo cambió en mí», confesó Rico. «Vi a una persona que tenía todas las razones para rendirse, para robar, para volverse amargada, pero que mantuvo su dignidad y su integridad, incluso cuando significaba morirse de hambre, y eso me avergonzó de haberme vuelto tan ciego a mi propio personal. Pero había algo más. En estos meses te conocí de verdad, y me enamoré, Jimena. Me enamoré de tu fuerza, de tu inteligencia, de ese corazón noble que tienes a pesar de todo lo que has pasado. Tenía miedo de decírtelo, de que pensaras que lo hacía por lástima o de arruinar todo lo que hemos construido». Jimena permaneció inmóvil, las lágrimas comenzando a caer. «Yo también siento algo, Rico», susurró ella, «algo que crece cada día, pero también me da miedo de que esto solo sea gratitud, miedo de perder esta amistad y esta oportunidad». Rico se acercó, tomó delicadamente sus manos y le dijo: «No es lástima, Jimena, es amor de verdad. El tipo de amor que construyes conociendo a alguien en su punto más vulnerable. Y si sientes lo mismo, quiero que lo intentemos. No como jefe y empleada, sino como iguales, como dos personas que merecen ser felices». Jimena miró a los ojos de este hombre que la había salvado de una vida sin esperanza, y dijo que sí. «Sí, te amo. Sí, quiero intentarlo. Sí, merecemos ser felices». Se besaron por primera vez en esa oficina. Las luces de la CDMX fueron testigos de su nuevo comienzo. 2 años después, el Tesoro Escondido era un modelo de negocio. Rico había implementado sus políticas de salarios justos y comidas gratuitas en sus 3 locales. Otros restauranteros habían comenzado a seguir su ejemplo. Un jueves por la noche, Rico cerró el restaurante temprano. Le dijo al personal que tenían una celebración especial. Cuando todos llegaron, vieron el restaurante transformado. Luces suaves, mesas puestas para una cena elegante. Rico se levantó y explicó que quería celebrar algo importante. «Hace 2 años, en este restaurante, descubrí que el éxito sin humanidad está vacío, que tener 3 restaurantes no significa nada si las personas que los hacen funcionar sufren». Luego miró a Jimena, que se había convertido en su cogerente, manejando las operaciones con una competencia que rivalizaba con la suya. Frente a todo el personal, frente a las personas que se habían convertido en su familia, Rico se arrodilló, sacó una caja de terciopelo y la abrió. «Jimena», le dijo, «2 años atrás te vi en tu punto más bajo y tú me cambiaste. Me enseñaste lo que realmente significa ser exitoso. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Quieres casarte conmigo?» Jimena lloraba abiertamente. Dijo que sí, 1000 veces sí. Rico le puso el anillo y la sala explotó en aplausos. Era un compromiso que simbolizaba la transformación de la pobreza a la prosperidad, de la ceguera a la empatía. Después de la celebración, Rico y Jimena permanecieron solos. Fueron a la parte trasera de la cocina, al lugar donde todo había comenzado, junto a los botes de basura. Jimena miró el lugar con emociones encontradas.
recuerdos de hambre, pero también el punto de inflexión de su vida. Rico tomó su mano y dijo: quiero transformar este lugar. Quiero abrir un comedor gratuito en el sótano para la gente que lo necesita, para quien lucha, para quien necesita una comida caliente. Quería que Jimena lo gestionara. Quiero que tu historia se convierta en algo más grande, que ayudemos a otros que estuvieron donde tú estuviste. Jimena lo miró con amor y orgullo. Era la idea perfecta. Desde su punto más bajo, ahora podía ayudar a otros. Dijo que lo harían juntos. Se besaron en ese lugar que había visto su desesperación y ahora veía su triunfo. Epílogo. 6 meses después de la boda, el tesoro escondido inauguró oficialmente la Mesa de la Esperanza en el sótano. Un comedor gratuito abierto cada noche, 50 lugares, comida preparada con el mismo cuidado que los platos de arriba, servida con dignidad y respeto. Jimena lo gestionaba personalmente. Servía las comidas, escuchaba a las personas y se aseguraba de que nadie sintiera la vergüenza o el hambre. Rico trabajaba a su lado. El hombre que una vez gestionaba desde una oficina distante, ahora servía comida junto a su esposa. Había entendido que el verdadero éxito no estaba en los números, sino en las sonrisas de las personas que alimentaba. Ambos se sentaban juntos en la sala vacía al final del servicio. Miraban el espacio que habían creado de la nada, un lugar nacido de la desesperación de una noche y transformado en esperanza para cientos. Y sabían que habían encontrado algo raro. No solo amor, sino un propósito compartido.